Amén. Bien, hermanos, vamos a ver un tema que yo estoy bien claro, hermanos, que realmente la Biblia es fantástica. La Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es el mensaje de Dios para nosotros. Yo quiero centrarme en un texto de 1 Corintios capítulo 10, del versículo 1 en adelante. Y yo he titulado este mensaje como Dios de salvación, Dios de amor, Dios de justicia. Nosotros tenemos un Dios, ¿verdad?, que tiene grandes atributos, todos conocemos, un Dios todopoderoso, un Dios perfecto, santo, ¿verdad? Y viajando por la Biblia, al estudiar la Biblia, al buscar la Biblia, nosotros podemos ver la más grande demostración de amor y de perdón para el ser humano. Dios, ¿verdad?, es que, como lo decía, es un Dios grande, un Dios poderoso, santo, perfecto. Eligió en su creación al hombre para tener comunión con Él. Desde el principio crea un ser a su imagen y semejanza. Hermano, esto dice mucho. O sea, desde que Dios dice, haremos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, eso significa muchísimo del valor que tenemos los seres humanos, de ese valor especial que tenemos delante de Dios. Y luego a este ser especial Dios lo pone sobre toda su creación y decide amarlo de una manera incondicional, amarlo, ¿verdad?, bajo también nada más una condición. Cuando decimos incondicional es que el amor de Dios, aunque nosotros fallamos y pecamos, su amor allí está para amarnos y perdonarnos. Pero una condición le pidió al ser humano, no para amarlo, sino para que nosotros pudiéramos tener esa comunión con Él. Porque Dios siempre nos ama, aún siendo pecadores, de hecho así dice la Biblia. Pero puso una condición en esta relación entre nosotros y Dios, y es obediencia, obediencia. Y al principio, ¿verdad?, no pidió más que esa obediencia, y la dejó tan clara al poder decirle a nuestro primer padre, ¿verdad?, a Adán, a Eva, decirle que no debían comer de aquel árbol, de aquel fruto. Y Él quería que se le obedeciera. Lastimosamente, en ese caso, el hombre desobedeció. Y a partir de ahí, inicia una relación donde Dios sigue mostrando su amor. Por eso les digo, la condición era que él obedeciera, pero aún en desobediencia, Dios sigue mostrando su amor. Y el hombre, lastimosamente, sigue desobedeciendo, ¿verdad? Eso es algo que nosotros podemos ver en la Biblia, en la historia del pueblo de Israel, al hombre constantemente desobedeciendo a Dios, y Dios en su gran amor mostrando siempre su perdón. Ahora, algo que queda claro es que Dios ama al pecador, Dios ama al ser humano, pero Él no ama el pecado. Si nosotros decidimos obstinadamente, decidimos sin considerar el consejo de Dios, lo más probable es que Dios tendrá que mostrar su justicia en este caso y decir no, porque Dios realmente sigue amándonos, pero Dios está interesado siempre en nuestra obediencia. Ahora, después de ver este resumen, vamos a ver que Dios sigue siendo el mismo. Y por eso les decía que vamos así ir rápidamente ahí a 1 Corintios capítulo 10. Y vamos a leer, si está conmigo, ahí, con su Biblia. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros,
para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, y ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Qué interesante lo que dice la palabra de Dios. Yo quisiera, así de manera rápida, después de haber leído estos 12 versículos, resumir el mensaje en 3 puntos. Así, 3 puntos básicos nada más vamos a ver. Y el primero es que Dios quiere bendecir a todos los seres humanos que tanto ama. Dios siempre ha querido bendecir a todos. La palabra de Dios es clara al decir que no hace acepción de personas. Al final, la decisión de estar en comunión con Dios, de estar cerca de Dios, es una decisión nuestra, es una decisión del ser humano. Cada quien decida si toma en cuenta el consejo, la dirección de la palabra de Dios o no. Aquí pasa lo mismo. Si nosotros vemos en este capítulo 10, ¿verdad?, que está haciendo en este caso el apóstol Pablo una ilustración de lo que le pasó al pueblo de Israel. Dice del versículo 1 al 4, vamos a ver el punto 1 ahí. Dice, Dios quiere bendecir a todos los seres humanos que tanto aman. Vamos a leer del 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, dice, que ignoréis que nuestros padres, oiga bien, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Mire qué interesante. Por eso he estado haciendo énfasis con la voz de la palabra todos. Porque la Biblia, nosotros al revisar la historia, de hecho, ¿verdad?, ya estamos ahorita ya en Nehemías, leyendo Nehemías en el capítulo 8, los que vamos con el plan de lectura, ¿verdad?, que nos han dado en la iglesia para este año. Los que hemos pasado ya el Antiguo Testamento, y estoy seguro que bastante hemos leído, sabemos cómo fue este pueblo, un pueblo que Dios eligió, que Dios amó, que Dios protegió, pero fallaban. Y a veces uno se queda sorprendido. Creo que ahora que nosotros estamos en la gracia y vivimos y disfrutamos del favor de Dios, a veces pensamos, pero ¿y por qué? O sea, uno ve como Dios está dando instrucción clara, ¿verdad? A mí me da una gran tristeza al ver el esplendor que dice la Biblia que tuvo Israel en el tiempo de los reyes al inicio, ¿verdad? Con David, con Salomón. Y el gran templo que Dios permite construir, y Dios está con ellos, demuestra que está con ellos, Dios les bendice. Sin embargo, cuando van pasando el tiempo, ¿verdad?, muere Salomón y empieza toda la situación del reino dividido, ¿cómo, verdad?, caen hasta lo más bajo, al punto de que el templo de Dios es destruido. Y toda aquella cosa maravillosa que había pasado es reducida a nada. Pero Dios ya lo había dicho, y Él solo pidió una condición: que anduvieran en sus caminos, que anduvieran en su ley, en sus estatutos, que siguieran y obedecieran, y Él iba a hacer todo lo demás. Qué lástima, ¿verdad? Porque aquí lo que está diciendo la Biblia en este pasaje que acabamos de leer es que Dios a todos los bendijo igual. Aquellos que decidieron desobedecer de manera obstinada, aquellos que decidieron no caminar con Él, igual recibían la misma bendición. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, todos bebieron la misma bebida espiritual, todos comieron la misma comida, o sea, todos disfrutaron del favor de Dios, todos. Y hermanos, una cosa interesante, amigos, si está con nosotros y agradecemos y da el tiempo para
para poder escuchar este mensaje, quiero decirles que Dios sigue siendo el mismo. O sea, Dios hoy en día, Él sigue amando a toda la humanidad. Y por eso es que tenemos que ser cuidadosos, porque realmente Dios es ese Dios de amor. Pero una de las cosas que sí debemos entender es que Dios en su gran amor sigue amando, pero Dios sigue demandando que nosotros le busquemos conforme a su palabra. Él tiene ya establecido cómo debemos vivir, Él ya está establecido, de qué manera iba a dar el perdón, cómo ha derramado su amor. Yo quisiera que fuera conmigo ahí a Tito, capítulo 2. Vamos a ir rápido a Tito, ¿no? Es también una epístola del apóstol Pablo a Tito. En el capítulo 2 vamos a ver el versículo 11. Dice el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Eso es algo que Dios establece con mucha claridad, porque la gracia de Dios así ha sido derramada, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a todos. O sea, Dios no hace excepción de personas. Dios, su gracia es suficiente y es capaz para alcanzar a cualquier ser humano que decide poner su fe en Él. Y dice que se ha manifestado para salvación. Hoy la gracia está disponible para todo aquel que decide tomar en cuenta el consejo de Dios, para que sea Dios realmente el que obre en el corazón. Mire lo que dice San Juan, el Evangelio de Juan, es un pasaje bien conocido, en el capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuevamente, mire, a todos los que le recibieron. Ahí está. O sea, todo el que a mí viene, dijo el Señor, yo no le echo fuera. Al que a mí viene, yo no le echo fuera. Aquí está estableciendo con esa claridad a todos, más a todos los que le recibieron. O sea que Dios en ese amor que tiene, o sea, Él no hace diferencia. Es más, Dios sigue siendo el mismo, así como en Isaías dice, venid luego y estemos a cuenta, y como sea que fuere el pecado, Dios lo perdonará, ¿verdad? Es lo que dice ese texto. Así es ahora. O sea, hoy Dios sigue mostrando su amor, y cualquier persona que viene a Él, Dios le toma. Si hay un verdadero arrepentimiento, una fe genuina conforme a la palabra. Mire lo que dice aquí Romanos capítulo 10, versículos 11. Pues la Escritura dice, Romanos 10, 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y dice en el 13, porque todo aquel que invocare al nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. O sea que en ese sentido Dios sigue siendo igual. O sea, Dios hoy en día, para los que ya hemos creído, por supuesto, sigue con el deseo de que tengamos esa comunión con Él. Él está allí dispuesto, es más, nosotros estamos esperando esa venida gloriosa del Señor, donde Él se manifestará, porque a todos los que hemos creído nos levantará y nos llevará con Él. Eso dice la Biblia en primera de Tesalonicenses capítulo 4. Ahora, para aquel que no ha venido a Él, Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue manifestando su gracia y Dios sigue llamando a todos por igual. Solo que ahí está la condición. Yo quisiera que fuéramos entonces al segundo punto que queremos tratar en esta ocasión. Y el punto 2 es que Dios espera que el ser humano responda a su amor con obediencia o recibirá conforme a su decisión. Dios quiere que el ser humano responda a su amor, o sea, al amor que Él nos da, con obediencia.
Pero si no es así, vamos a recibir conforme a nuestra decisión. Volvamos por favor rapidito a 1 Corintios capítulo 10, porque ahí estamos viendo que Dios dice que a todos los bendijo por igual. Pero mire lo que dice el versículo 5, 1 Corintios 10, 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. No olvidemos que Israel, ¿verdad?, iba con aquel anhelo de llegar a la tierra prometida. O sea, ellos salen de Egipto con la ilusión de llegar a la tierra prometida, aquella tierra que fluye leche y miel y todas las bendiciones estaban allí. Pero a causa de desobediencia, dice este texto, y nosotros lo podemos revisar en la historia y sabemos que así fue, porque la Biblia lo dice, se quedaron, no pudieron entrar. De hecho, la Biblia es clara al decir que solo Josué y Caleb pudieron, ¿verdad?, entrar. ¿Por qué? Porque Dios no se agradó. Y nosotros conocemos toda la rebelión que tuvo el pueblo de Israel, ¿verdad? Cómo murmuraban contra Moisés porque no había agua, porque no había comida, porque ellos creían de que tenían el derecho de dirigir y de mandar, porque querían, bueno, una cantidad de cosas, cuando Dios estaba supliendo y protegiendo y ayudándoles constantemente. Sin embargo, ellos persistían en desobedecer. Pero aquí, hermanos, esta palabra nos acaba de decir que de los más de ellos no se agradó Dios, a pesar de que Dios los bendecía tanto. Al desobedecer, al faltar a sus principios, que era la condición que les había dado, ellos quedaron postrados en el desierto. Ahora quisiera que fuéramos y pensáramos en esto. ¿Por qué? Porque verdaderamente, ¿verdad?, Dios está siempre allí. Y mire, esto ya se los había dicho. Yo quisiera que fuera conmigo así rapidito a Números capítulo 14. Porque el pueblo no ignoraba esta condición, hermanos. 14. Mire lo que dice, y esto Moisés lo está diciendo porque sabe que Dios es un Dios bueno. Dice: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. O sea, el pueblo de Israel conocía, estas son palabras de Moisés, ¿verdad?, que está pidiéndole a Dios misericordia, que está pidiéndole a Dios, ¿verdad?, que tenga esa misericordia por el pueblo. Pero él tenía claro y el pueblo tenía claro que Dios, aunque sea grande en misericordia, aunque su amor sea tan grande, Él obra con justicia cuando tiene que aplicar la justicia. Y por eso dice que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. De ningún modo va a tener por inocente al culpable. Ahora, hoy en día nosotros, una de las bendiciones con las que gozamos es que, como vimos allá en Tito, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora, hermanos, no estamos nosotros buscando una tierra prometida, amigos. Nosotros no estamos buscando Canaán, nosotros no estamos buscando aquella tierra que fluye leche y miel. Ahora lo que Dios ofrece es algo mejor. Dios ofrece hoy un lugar especial preparado por Él en el cielo para gozar la eternidad en paz, para gozar la eternidad completa con Cristo, completa con Dios, y allá debe estar nuestra mirada. Lastimosamente, la mirada muchas veces sigue estando en la tierra, así como muchos de estos del pueblo de Israel. Ahora, yo quisiera que fuera conmigo a un texto para que vea que esta es una condición espiritual ahora, pero que así como aquel pueblo, ¿verdad?, falló y ni siquiera pudo obtener lo terrenal, nosotros ahora debemos no olvidar que nuestro galardón es espiritual y que estamos allí esperándolo. Vamos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 3. Mire lo que dice, porque esta es una condición que no ha cambiado, o sea, Dios sigue siendo el mismo.
Y si hay obediencia, si hay deseo de obedecer los principios y hacer las cosas conforme Él las establece, la bendición ahí está. San Juan capítulo 3, versículo 36, que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí está, la bendición espiritual es igual que como se la prometió al pueblo de Israel. O sea, al final Dios, a todo el que viene, como hemos visto ya, Él le va a recibir. Pero aquí dice con claridad que el que cree en el Hijo, ¿verdad?, que es el nuestro Señor Jesucristo, que pagó por nuestros pecados, tiene vida eterna. Pero el que decide vivir como quiere, seguir sus propias ideas, no seguir el mandato de Dios, el principio de Dios de que solo Cristo puede salvar, o sea, entonces lastimosamente se está alejando de querer obedecer a Dios y lastimosamente la ira de Dios está sobre él. Ahora lo mismo, vamos a aquí mismo en San Juan capítulo 3, pero vamos a retroceder unos versículos, al versículo 18, vamos a leer el 16. Dice, mire, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que dice, el que en él cree, a esto quiero llegar, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Oiga bien, el que cree no es condenado, de hecho eso dice la Biblia. Nosotros hemos pasado de muerte a vida, hemos sido rescatados del pecado, nos ha librado de la condenación del pecado porque hemos creído en Cristo Jesús. Entonces dice que el que cree no es condenado, pero el que no cree, ¿verdad?, ese ya ha sido condenado porque realmente ha decidido no obedecer, no creer el mensaje de Dios. Así es que por eso, mire, es que nosotros hacemos tanto énfasis, nos preocupamos tanto por llevar este mensaje con claridad, porque no es cierto que todos los caminos de fe llevan a Dios. La fe tiene que estar fundamentada en el verdadero, tiene que estar fundamentada en la palabra y tiene que estar en Cristo Jesús como Salvador. Porque si no es así, lastimosamente, el que no cree está condenado. Ahora yo quisiera que volviéramos al punto 3. Volviéramos al punto 3 porque ahí en 1 Corintios, vamos otra vez por favor y ahí vamos con este punto a finalizar. 1 Corintios capítulo 10. Y es que Dios nos alerta para que nos volvamos a Él. Dios nos alerta. Y ahí está, este mensaje también es con la intención de poder llegar al corazón de alguien que no ha tomado la decisión de tener a Cristo como su Salvador. Porque nosotros allá vemos que Dios envía la bendición para todos, pero hay que decidir creerle y hay que decidir buscarle como Él lo establece en su palabra. Mire lo que dice el versículo 6 de 1 Corintios donde estamos. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y oiga bien, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Si nosotros nos ponemos a pensar, el mensaje de Dios es claro. Y Él siempre pidió obediencia. Él siempre pidió un apego total a sus principios.
nosotros tenemos esta palabra y dice que estas cosas están ahí escritas, están plasmadas para que nosotros entendamos, para que nosotros recordemos que Dios sigue demandando obediencia. Y con esto, hermanos, podemos nosotros también recordar lo que ya hemos leído mucho, la historia del pueblo de Israel, que esto fue lo que sucedió. Ellos le fallaron a Dios y Dios, en su justicia, ¿verdad?, Él hizo lo que tenía que hacer, como ya lo había dicho. Igual hoy ya lo dijo. Él, si creemos en su Hijo, estamos ahí libres de la condenación, pero el que no cree, el que decide tomar su propio camino, lastimosamente, ya está condenado. Pero hay una bendición y eso es lo que queremos compartir ahora. Estas cosas fueron escritas y Dios lo establece en su palabra y está mandando el mensaje, porque cuando nosotros revisamos la Biblia hoy, en la gracia, Dios en su gracia no cierra la oportunidad a la persona. Así como al pueblo de Israel le decía que si obedecían, Él igual estaba con sus bendiciones hacia esa hora. Si usted decide creer en Cristo y decide tomarlo como su Salvador, Dios le dice que lo recibe y lo toma como a su Hijo. Y eso es algo maravilloso. Bien, vamos a ir para ya finalizar al último texto que quiero compartirles, y es en Romanos capítulo 5, versículo 8, para que vean que Dios sigue amando y sigue perdonando. Mire lo que dice en el versículo 8 del capítulo 5 de Romanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es. Aún siendo pecadores, Dios sigue amando a las personas. Por supuesto, ¿verdad?, que aquí está el llamado. Para lo que hemos creído es que nosotros consideremos que Dios nos ha llamado para andar en una vida nueva. Hay un pasaje de Efesios capítulo 2 que nosotros lo usamos mucho para poder llevar el mensaje a las personas, para que entendamos, para que entiendan que el regalo de la vida eterna no cuesta para algo que hay que hacer, sino solamente tener fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice la palabra, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Pero hay un pasaje, y esto para nosotros los creyentes, el que sigue en el capítulo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso quiere decir que lo que Dios preparó su palabra, Dios tiene su palabra para que nosotros nos guiemos por ella. ¿Por qué? Porque igual Dios sigue demandando esa fe, Dios sigue demandando que nosotros seamos obedientes, y por eso tiene principios para vivir. Al que no ha venido a Cristo, el llamado es que considere, ¿verdad?, que así como el pueblo de Israel decidió vivir a su manera, lastimosamente ahora eso es lo que pasa. Y si nosotros revisamos, el mensaje es que nos volvamos a Dios. ¿Cómo nos volvemos a Dios ahora? Teniendo nuestra mirada en Cristo, nuestra fe en Cristo como el único Salvador. Así es que le animamos, usted amigo, si está ahí escuchando, que revise la palabra, revise la Biblia y vea que el mensaje central de esta bendita palabra siempre es la salvación del ser humano, siempre es la vida eterna, porque es la naturaleza que Dios le dio al ser humano y Dios la quiere devolver por medio del perdón de Él. Pero para eso hay que considerar el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Si usted, ¿verdad?, lo considera, usted vendrá a ser un hijo de Dios por la fe, y de esa forma ya no va a estar la ira de Dios sobre usted, sino que realmente se convierte en su hijo. Y por eso es que compartimos el mensaje. Damos gracias a Dios. Qué bendición, hermanos, poder haber compartido. Oramos, Padre bendito, muchas gracias por su palabra. Oramos, Señor, para que usted nos ayude a seguir este camino, a ser agradecidos por la salvación que nos ha dado, y oramos por aquel que aún duda y no ha considerado a Cristo como su Salvador, para que lo pueda hacer. Protégenos de esta situación, Señor, guárdanos, ayúdanos, Padre,
y que esto pueda volver a la normalidad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo oramos, le agradecemos. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga.